Pero venga, yo quisiera preguntar y- algo a usted. ¿Usted le tiene miedo a algo? ¿O a alguien? A ver, es que yo creo que miedo es una palabra. A mí me pasa algo con un par de palabras, ¿sí? Es con la palabra amor y con la palabra miedo, puede ser. A lo mejor alguna otra que luego se me ocurre. Pero a mí se me hace que son palabras muy importantes, de alguna forma. Entonces no son palabras que yo diga nunca. Bueno, la del miedo no es normal, el amor sí. Es una palabra que yo nunca se la digo a nadie y ni creo que la vaya a decir por mucho tiempo. O sea, realmente es porque para mí también significa como algo muy importante para andarlo diciendo por ahí. Uh-huh. Y con el miedo, yo creo que también miedo tiene que ser algo impactante, algo fuerte para que sea miedo. Si más allá de eso sería solo pequeña ansiedad o alguna cosa, por ejemplo, no le tengo miedo a que de pronto en este momento entre el FBI y nos deporte para Colombia, por ejemplo, ¿sí? Ok, O sea, ¿qué específico? realmente yo me he puesto a pensar en eso. ¿Qué pasaría si el día de mañana pasa algo y me tengo que volver instantáneamente, sí? Uf. Pero no es un miedo, porque yo creo que, ya me acordé también lo que iba a decir, cuando hay cosas, cuando yo estoy consciente, o sea, cuando me doy cuenta de que hay cosas, por más malas que sean o lo que sea, que yo no las puedo controlar, paso de ellas. Es como se va a resolver solo. Y yo creo que ese pensamiento me viene desde el colegio tal vez, Uh-huh. porque a mí me pasaban cosas que yo decía, es que, o sea, es que por más que haga lo que quiera hacer o lo que sea, no va a cambiar nada. Entonces, lo único que puedo hacer es dejar que pase, o sea, nomás esperar y ya esperando se va a resolver solo las cosas. Y la mayoría de las veces sí se ha resuelto solo. Me ha pasado, por ejemplo, con un ejemplo tal vez un poco tonto, pero digamos, tengo ganas de hablar con alguien, ¿sí? De hablar serio, de declararme de amor, lo que sea. Uh-huh. Y de pronto antes me pasaba que estaba muy nervioso por todas las cosas que podía pasar o lo que sea. Y luego, después de eso, ya lo que pienso es como, o sea, que pasen las cosas que tengan que pasar y realmente yo tampoco puedo controlar mucho. Entonces no me voy a preocupar, sino dejo Que fluya. que fluya, por decirlo así, Sí. New Age. Exacto. Sí, Rosco. pero es básicamente eso. O sea, Ok. no preocuparme de más, por lo mismo. O sea, yo no puedo controlar si mañana me vienen a buscar y me van a deportar a Colombia. Sería algo que yo no podría, o sea, ¿qué podría hacer? Irse la fuga, tal vez. Pero no, No, pero sí lo entiendo. Sí, claro, hay cosas que ya están fuera de nuestras manos, pero a un nivel totalmente diferente. O sea, hay cosas que igual uno puede intentar cambiar, ¿sí? Uno puede intentar cambiar, pero hay otras cosas que ya sobrepasan un límite y es como, por ejemplo, Ucrania, Rusia, lo que sea. Las personas normales, ¿vale? Los ciudadanos normales, y lo normales es cualquier persona que no controle eso, ¿no? Que no pulse el botón, como Sí. ya está, digamos, como Nosotros. te he dicho. No es que literalmente no podemos hacer nada. ¿Qué O sea, podemos ¿qué se supone? No existen tampoco, no existen los superhéroes ni nada. Y realmente hay muchas cosas que es verdad, están Sí, fuera de es nuestras como el manos. calentamiento global o niños que mueren de hambre en África. Es como, no me puedo poner a pensar en eso porque yo no puedo hacer nada. Sí, O sea, y es que a lo mejor a también futuro, pero ahorita no, se actualmente yo no puedo hacer malinterpreta. nada. Se malinterpreta. Es como que la gente también, o muchas personas moralistas, cuando uno dice cosas así, como usted les dice, que no me puedo preocupar por eso, Es como, porque es inútil, ¿no? no tiene empatía. Sí, no, es como que no le importa, lo que sea, ¿qué haría si fuera usted? Pero la cosa es que no soy yo. Y es un poco la realidad, y la realidad a veces es cruda, y hay que aceptarla, y es que no podemos hacer nada. Tampoco, si pudiésemos hacer algo, igual lo haríamos, pero es que no tenemos los medios, ni el dinero, ni nada para Nada de poder lo que ayudar, hagamos ¿no? va a cambiar. Pero Pero sí, bueno, luego de miedos, sí, qué realmente creo que nunca le he tenido miedo a nada. a las alturas, algún animal, a mi No, mamá. todo eso. A mi mamá después de una entrega boletines a lo mejor un poco. Sí, a mi mamá después de que iban a mostrar Después de que perdí 9 de las materias. notas, cuando estaba en el colegio, uy, ese día tenemos que hablar de Después eso. y los días de... Pero ahorita. Los días, madre mía, tenemos anécdotas para contar, pero bueno.
muchos niños, sí. Luego, a lo mejor en algún momento, pero también lo mismo. Es que lo que pasa es que una vez que yo me quito todo ese remordimiento por las cosas que no puedo cambiar, la mayoría de lo que podría considerar medio miedo se van, ¿sí? Por ejemplo, había un tiempo, una vez en la que me pasó algo muy feo, pero fue todo en mi cabeza. Ujú. Y es que estábamos en la casa, ¿sí? Yo, pues sí, soy el mayor. Y mis papás tenían que trabajar mucho, yo estaba trabajando todo el día. Sí. Y un día, recuerdo, porque me acuerdo muy bien o sea, no de las cosas que hice ese día, pero sí lo que sentí ese día. Un día en el que creo que usted estaba enfermo. Le empezó a dar un poquito como de fiebre o algo. Ok. Y yo estaba en la casa y no había teléfonos celulares ni nada de eso para poder estar hablando con mis papás. O sea, realmente no había forma de comunicarse. La única era que ellos llamaran al teléfono fijo desde la oficina o lo que sea, pero ellos no, pues, no estaban llamando cada rato. Pero yo recuerdo que ese día usted tenía fiebre, creo, y mi hermano menor también está por ahí, tenía creo que hambre, y fue como un momento en el que, no sé, la cabeza no me dio, fue como, es demasiado para mí, o sea, no supe controlarme por alguna razón que no entiendo, porque eran cosas muy tontas, o sea, respecto a que mi hermano tenía hambre, era poner a hacer un chocolate que ya había hecho 1000 veces el chocolate y darle con un pan, ¿sí? Ya lo había hecho 1000 veces, pero ese día, yo recuerdo que ese día me abrumé, o sea, literalmente en mi cabeza no sabía qué hacer y a lo mejor fue porque le empezó a dar fiebre y yo le tomé la temperatura y yo, o sea, se fueron acumulando un montón de cosas en mi cabeza Ujú. en las que yo literalmente, o sea, a lo mejor usted no se dio cuenta porque usted estaba acostado, Yo ni siquiera me acuerdo de eso, la verdad. no, seguramente no, porque es que no tiene sentido. Ok. Entonces, pero ese día, yo creo, es que sí recuerdo que literalmente me puse a llorar ese día. ¿Se puso a llorar? O sea, yo estaba joven, tenía menos de 15 años seguramente, Ujú. pero fue como un momento en el que se me empezaron a venir un montón de historias a la cabeza. De O sea, yo, frustración. sí, o sea, yo estaba en la sala, veíamos al segundo piso, mi hermano estaba en el segundo, creo que en el computador, y usted estaba acostado, y yo estaba abajo, y como que sentía que todo se me venía encima. Como que el mundo se le viene encima. Y se me empecé a pensar un montón de cosas, pero las cosas más negativas, Que se me iba a que se morir. iba a morir. No, ¿sabes qué? O sea, me puse a pensar, no sé por qué también se me vino a la cabeza de que a lo mejor mis papás ya no iban a llegar porque les había pasado algo, que no tenía sentido porque ellos normalmente llegaban, ¿qué? 7, 8 de la noche a la casa y eran como las 5. Y yo quería que llegaran ya y yo estaba esperando que llegaran ya y no llegaban. Y era como, yo me imaginé un montón de cosas de lo peor, no, ya les habrá pasado algo y ahora yo qué voy a hacer y Kevin está enfermo y yo no le daba comida. Y fue tanto que literalmente yo me acuerdo que me puse a llorar, o sea, se me salían las lágrimas. Y yo estaba así temblando y me acuerdo que yo me quedé afuera de la calle, o sea, abrí la puerta y me senté en la ventana así y ahí me quedé hasta que llegaron mis papás. Creo que mi hermano simplemente encontraron algo de comer o algo y yo ni comí ni nada, sino que me quedé ahí, o sea, literalmente pensando un montón de cosas y ahí como bloqueado en la ventana. Bloqueo, sí, sí. Y en ese tiempo mi papá tenía la moto. Ok. Y yo estaba ahí y cuando los vi llegando salí corriendo y los abracé y me puse a llorar. No mames. Pero yo no sabía, o sea, fue una cosa muy rara. Y yo creo que en ese momento sí tuve miedo de verdad. No sé por qué y no sé a qué. Pero de verdad tuve miedo. Porque, no sé, fue como... Fue una cosa mental en la que literalmente mi cabeza no me dijo, o sea, fue como... No puedo explicar, la verdad. Sí, yo sé, no creo que me habrá pasado un par de veces así, igual, o igual un par de veces que uno siente que se le viene como el mundo encima. O sea, uno siente que no podría estar peor. O sea, literalmente no encuentra solución, todo es negativo, no importa lo que haga, lo que piense, o lo que pueda pasar, que no va a cambiar. Y eso es por jodido. Yo esto ya lo repetí también un montón de veces. Y es que es muy importante. Yo creo que esta es la salud física y esta tendría que ser la salud mental en términos de importancia, ¿no? Ese tiempo, digo, sí, de importancia. Porque es que es muy jodido, o sea, es difícil y también no sé si igual la suerte influye o lo que sea. Está bien, entiendo que hay muchas personas que no tienen la suerte de tener, digamos, la salud, digamos, normal que tienen las personas. Pero es que cuando uno no se cuida de manera mental, es que
yo, es muy jodido, o sea, es muy jodido. O sea, tampoco me gusta como comparar lo de la salud física con la mental o lo que sea, no compararlas, pero sí me parece que es súper, mega, increíblemente importante cuidar de la salud mental, porque es que si no hay eso, es que literalmente está muy jodido. Sí, la Aunque usted cabeza. tenga, aunque usted tenga el cuerpo más bonito y mejor saludable, si usted no se cuida la cabeza, es que es como, es que no importa, literalmente no importa, es muy jodido. Y cuando no es así, es fácil tomar malas decisiones, es fácil no tomar decisiones o tomar muy malas decisiones. Y cuando no es así, creo que es cuestión también un poco de experiencia. Cuando uno está muy joven y no sabe qué hacer, igual y se siente completamente perdido. Sí, Pero cuando uno tiene más experiencia, igual uno sabe cómo sobrellevarlo. No como, no saber qué hacer exactamente, no, me pasó esto, yo ya sé qué hacer, jaja, todos felices. Pero, por ejemplo, lo que yo hago, lo que intento hacer cuando yo estoy muy triste o muy feliz o estoy teniendo alguna emoción muy fuerte, eh, trato de no tomar decisiones. Decisiones importantes, bueno, decisiones en general, pero sobre todo decisiones importantes. sí, sí, realmente ese día, o sea, en parte yo creo que lo mejor que pude hacer fue simplemente no hacer nada, o sea, Porque parece, claro, en otro escenario, mucho peor, igual y usted intenta hacer algo que no termina muy bien, que me intenta dar medicamentos, alguna cosa que es más peligrosa y eso, sí, o intentar cocinar y por el estrés terminar quemando a alguien, o quemando la casa, sí, no sé, muchas cosas, es muy turbio. pero sí, yo creo que lo mejor que pude hacer es, Sí, sí, pero sí. yo creo que ese es uno de los momentos en los que realmente yo creo que sí sentí miedo. ¿De qué? No sé, Sí, pero de la miedo. incertidumbre, el miedo de lo que, de no saber qué hacer y que, de lo que vaya, de lo que puede pasar. También, solo un pequeño inciso. Un pequeño inciso. Eh, yo recuerdo mucho una escena de Harry Potter Ujú. en la que, en la que El profesor, en la que está con el profesor y hay ¿cómo se llama? Dementor. Ah, no, no me acuerdo, pero se transforma en lo Un que... Bogart. Un Bogart. Hay un Bogart. Un Bogart. Entonces que ahí se les va a manifestar el miedo Esteban, creo a que cada... también sentí como, uy, no. No quiero hablar de eso, sino de la escena que va después de eso. O sea, obviamente la escena en contexto, simplemente hay un Bogart que es un bicho que se transforma en el peor miedo de cada persona. Ajá. Y van pasando para aprender estar aprendiendo un hechizo para saber cómo, o sea, ridiculizarlo para vencer a este tipo de enemigos, ¿sí? Entonces van pasando El las payaso. arañas o lo que sea, el payaso. Pero hay cuando llega Harry, o sea, él se para enfrente del muñeco y el muñeco no se transforma en nada. O sea, es como el muñeco, o sea, está con el bicho. anterior, el bicho está con el anterior y no pasa nada. Y él se queda mirándolo y se queda mirándolo. Y después sí se transforma en un dementor. Sí. Entonces el profesor pues ve que es peligroso y lo quita y solo lo mete ahí y ya. Entonces luego, en la escena, pues yo no la entendí muy bien, por eso tengo que explicarle la siguiente escena. Sí, sí, sí. Entonces ahí el profesor habla con Harry en la siguiente escena. Entonces le dijo que pues, estaban hablando de lo del dementor, que qué había pasado. Y él dijo que cuando él estaba enfrente del bicho, se puso a pensar en los miedos que tenía y empezó a pensar en muchas cosas y al final no daba con una, entonces a lo mejor, después dijo, pues a lo mejor no el dementor, ¿sí? O sea, en al ese final- momento Harry ya conocía a los dementores, ¿sí? Sí, Sí, sí. entonces realmente él no le tenía miedo, o sea, él pensó en eso porque dijo, pues a lo mejor a esto le voy a tener miedo, Sí. pero realmente no le tenía miedo. Entonces el profesor le dijo una palabra o sea, una frase que me resonó mucho tal mejor, y es que él dijo, o sea, que tú a lo que le tienes miedo es a tener miedo. Oh. O sea, a lo que le temes es al temor, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, realmente no hay una cosa como tal que le haga sentir miedo. Pero uno sabe que cuando uno le tiene miedo a alguien, a algo o a alguien, uno es vulnerable o es Sí, propenso a entonces ciertas le tiene cosas. miedo Entonces, es a tenerle miedo a algo. exacto. ¿Existe algo, o sea, existe una palabra para eso? Aparte de la obviamente, o la de la palabra obvia de tenerle miedo Al temor. al temor, al miedo o lo que sea. Yo no sé si existe, pero es que me acuerdo muy bien de esa escena. Porque él le decía que era curioso, porque en realidad entonces a lo que le tenía miedo era el temor. O sea, no había algo físico, sino que le tenía miedo a tener miedo. Qué loco eso, frases filosóficas Sí. y más. Filosofal, no.
Qué loco. Yo también voy a hacer un pequeño inciso y ya para acabar con ese tema. Cuando yo era pequeño, tenía mucho miedo a la oscuridad. Sentía que me perseguían cada vez que yo... O sea, cada vez que yo apagaba la luz y me tenía que ir a otro lugar, sentía que me perseguían. Vamos, lo sentía, pero lo sentía hasta en las nalgas. Sí. Entonces mucho miedo y no me gustaban tampoco los cuadros, porque los cuadros que miraban al frente, pues parecía como si lo estuviese mirando a uno, ¿no? Sí. Todo el tiempo. Me daba mucho eso y me daba miedo también, bueno, varias cosas que me han pasado cuando era joven y es que yo me levantaba a veces en la madrugada y yo veía cosas donde no había nada, o sea, veía figuras de cosas y usted sabe que el cerebro funciona y por eso es que mucha gente que dice que ha visto fantasmas o mierdas así, y es que el cerebro trata de darle forma a cosas que no tienen una forma específica, pero le tratan de dar forma a cosas que conocemos, ¿no? Usualmente, bueno, usualmente no, pero digamos que lo más común es que, por ejemplo, y eso es lo que se me pasó, es que había un montón de ropa en una silla y yo de lejos veía esa ropa y tenía, digamos que estaba, digamos, a contraluz y creo que era la luz de la luna o algo así, no me acuerdo exactamente, pero que es que yo le veía como si tuviese una forma medio humana, pero como no terminaba de descifrar, como mi cerebro no terminaba de entender, entonces, pues ahí, digamos, un poco el instinto de supervivencia se transformó un poco en miedo y eso, entonces le empecé a agarrar mucho miedo a la oscuridad y también bueno, a eso, ¿no? A ese tipo de cosas así relacionadas. A mí me he dado cuenta que ahora que siento que ahora soy más consciente de lo, cómo la cabeza juega con uno. Yo creo que los miedos se me han ido muchísimo porque, por ejemplo, yo ahorita trabajo en el hotel y trabajo por las noches. Literalmente casi que soy la única persona en el hotel. Uh-huh. Y pues muchos me dicen que si no le da miedo, que si lo que sea, que los fantasmas, eso, es como, bueno, que ya no creo en los fantasmas. Y ya sé que mi cabeza juega conmigo. Entonces, digamos, me toca un tiempo en la pandemia en la que apagaron las luces del garage, porque obviamente no había gente en el hotel, pues para ahorrar, apagaron todas las luces del garage o sea, de los dos pisos subterráneos, totalmente apagado. Entonces, ir en un en un estacionamiento totalmente apagado. Y me tocaba, no me tocaba, casi que yo lo hacía por voluntad propia. Sí. Agarraba una linterna y me iba a caminar allá por medio de los dos garajes así oscuros para ver que no se hubiera metido homeless y cosas así. O sea, realmente no me tocaba. ¿Cuándo? Pero en pandemia. Ah, ok. No trabaja por la noche. Ajá. Entonces, es decir que sí, o sea, es que eso no es fácil, obviamente. Al principio sí me ha dado como cierta cosa. No sé cómo explicarlo. Extraña, pero, sí. Uh-huh. pero luego dije, o sea, no tiene sentido. Lo que pensé fue, me sorprendería si encontrara a alguien aquí de pronto durmiendo o algo así, pues ahí sí sería como raro. Pero al final sí fui capaz de seguir caminando ahí con la linterna que alumbraba solo hacia el frente y ir mirando ahí hacia abajo hasta bien lo profundo, lo más profundo que queda debajo, o sea, lo más profundo son unas escaleras y debajo de las escaleras a veces se meten ahí a dormir. ¿En serio? Hasta ahí, en dos pisos hacia abajo, Okay. y ya y solo subí. Pero, o sea, la primera vez que lo hice, sí sentía como una cosa acá, como de que no quiero voltar hacia atrás. pero ya luego fue como que lo racionalicé, y ya, bueno, ya normal. Esto dijo una frase que yo digo, vea, muchas veces no, esto me pasa ya últimamente desde que yo siento que tengo bueno, eso, ¿no? El racionamiento, o sea, el ser racional, y es que cuando yo estoy, bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, anoche, pues yo estoy durmiendo en la sala porque no tengo, o sea, desarmé mi cama. Entonces yo estoy durmiendo en la sala y anoche yo estaba a punto de acostarme a dormir. Entonces apagué todo, obviamente, ¿no? Pero entonces estaba todo muy oscuro y es de esos momentos en los que uno piensa, o sea, yo estaba normal, estaba con el celular y eso, pero yo apagué el celular un momento, me quedé así, acostado, sin escuchar prácticamente nada porque no había prácticamente ruido. Y yo me puse a pensar no sé si es mi cabeza que se lo hace aposta o lo que sea, pero me puse a pensar en cosas así, en estilo tipo fantasmas y mierda así. Y yo me quedé así y es como que, eso es como por momentos, es que es muy extraño, no sé ni cómo explicarlo. Es como que yo veo todo oscuro,
pero yo como sé que nunca en mi vida me ha pasado nada del estilo, o sea, nada que yo diga que eso es real, Sí. sino que yo sé que si me habrá pasado es porque algo tiene una explicación lógica. Y cuando yo empiezo a racionalizar es como, "Ugh, es que no", y ya es como, ya, o sea, es por momentos. Y a veces, por ejemplo, hace un tiempo antes de que yo desarmara mi cama, yo estaba en la madrugada y escuché un ruido de algo, y no tenía sentido que yo haya escuchado ese ruido. Y yo creo, o sea, si yo hubiese sido la versión de mí de hace tiempo, igual y me tapo con la cobija y... Me cago. Pero lo que yo hacía, o sea, lo que hago literalmente es combatirlo de frente, pero de una manera casi agresiva. O sea, yo escuché algo, no, sin decir nada, sino solo es como, escuché algo, lo que sea, pienso en un momento y voy rápidamente, sin hacer ruido como para tratar de espantar a nadie, sino me levanto rápidamente, abro la puerta y miro lo que hay y luego camino entre la oscuridad sin prender nada, ahí a revisar lo que sea, revisar y al final puede que haya sido otra cosa o yo me lo imaginé o lo que sea, pero es como atacar eso de frente y no sé por qué, eso es lo que hago yo ahora. Atacar los videos de frente. Sí, luego por Sí. eso es en las películas de terror, luego uno, no, no te metas ahí, pero uno está ahí de frente metiéndose. Sí, sí. Bueno, ya, Sí, sí. como sea. Bueno.